La mayoría de las personas cree que está tomando sus propias decisiones, pero pocas veces se detienen a preguntarse desde dónde las están tomando. ¿Desde el miedo? ¿Desde el ego? ¿Desde viejas heridas? ¿O desde una conciencia que realmente eligió responder? Ese es el problema. No vivimos reaccionando porque el mundo sea difícil. Vivimos reaccionando porque muchas veces ni siquiera notamos quién lleva el volante de nuestra vida. Y mientras eso sigue ocurriendo, cambiarán las circunstancias, pero la historia seguirá siendo la misma. Y hoy vas a reconocer las señales que muestran si estás viviendo desde un estado superior de conciencia o si todavía hay una parte de ti que sigue reaccionando en automático. Porque la diferencia entre una vida en paz y una vida en conflicto casi nunca está afuera, está en quien responde dentro de ti. Si observáramos a dos personas viviendo exactamente la misma situación, recibiendo la misma crítica, enfrentando el mismo problema, experimentando la misma incertidumbre, muchos pensarían que la diferencia entre ellos está en lo que les ocurre. Pero la diferencia casi nunca está ahí. Está en el lugar desde donde responden. Y ese lugar tiene un nombre: estado de conciencia. Y aquí comienza una de las mayores revelaciones de este video. Un estado superior de conciencia y un estado inferior no pertenecen a personas distintas. Ambos viven dentro de todos nosotros. La diferencia no está en cuál conoces. La diferencia está en cuál alimentas cada día. Porque incluso alguien que lleva años meditando puede reaccionar desde un estado inferior. Y una persona que jamás ha leído un libro de espiritualidad puede responder en un momento decisivo desde un estado de profunda conciencia. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Ya no se trata de cuánto sabes, se trata de quién toma el control cuando la vida te pone a prueba. La conciencia nunca se revela cuando todo sale bien. Se revela cuando las cosas dejan de salir como esperabas. Porque cualquiera puede sentirse en paz cuando la vida le sonríe. La verdadera evolución aparece cuando la paz permanece, incluso mientras todo cambia. Imagina que alguien te falta el respeto. En un estado inferior de conciencia ocurre algo casi en automático. Las palabras de esa persona entran directamente a tu identidad y sientes que debes defenderte, responder, demostrar que tienes razón. Tu paz queda en manos de alguien más, porque esa persona ya no solo habló, también comenzó a dirigir tu estado interior. Ahora observa la misma escena desde un estado superior de conciencia. También sientes el impacto, también notas incomodidad, pero ocurre algo diferente. Antes de responder, aparece un instante de lucidez. Comprendes que puedes elegir. Ya no reaccionas porque alguien presionó el botón. Respondes porque tú decidiste hacerlo. Y ese pequeño espacio parece insignificante. Sin embargo, ahí comienza toda transformación interior. Porque mientras una conciencia vive reaccionando, la otra comienza a crear. Y esa diferencia cambia destinos completos. El estado inferior entrega el control de su paz a cada circunstancia. El estado superior comprende que las circunstancias pueden influir, pero ya no tienen permiso para gobernar tu mundo interior. Y la libertad comienza exactamente ahí. Y quizás ahora entiendas por qué tantas personas se frustran en su camino espiritual. Creen que despertar significa dejar de sentir miedo. Entonces el miedo aparece y concluyen que retrocedieron. Pero esa conclusión nace de un malentendido, chicos. El estado inferior no se reconoce porque sientas miedo. Se reconoce cuando el miedo decide por ti. El estado superior tampoco se reconoce porque nunca tengas miedo. Se reconoce cuando eres capaz de escucharlo sin entregarle el volante de tu vida. ¿Nota la diferencia? La emoción es la misma. Lo que cambia es la conciencia que lo sostiene. Y esa idea puede librarte de años de culpa, porque deja de importar cuántas veces aparece una emoción. Empieza a importar cuánto poder tienes sobre tus emociones. Muchas personas pasan años tratando de eliminar sus emociones, pero las personas que realmente evolucionan hacen algo muy diferente. Aprenden a dejar de obedecerlas ciegamente. Y ese camino vale más que cualquier experiencia extraordinaria. Y existe otra diferencia que casi nadie observa. Una conciencia en estado inferior vive convencida de que el problema siempre está afuera. Es la actitud del otro, la economía, la familia, la pareja, el pasado. Siempre hay algo que explica por qué no puede vivir en paz. En cambio, una conciencia que comienza a elevarse hace una pregunta completamente diferente. No pregunta primero por qué me está pasando esto. Pregunta, ¿qué parte de mí está reaccionando de esta manera? Y ese cambio de pregunta parece pequeño, pero cambia por completo el rumbo de una vida. Porque en el instante en que dejas de buscar culpables, empiezas a encontrar oportunidades para transformarte. Y ahí aparece una verdad que pocas personas descubren. La conciencia superior no consiste en tener una vida sin conflictos. Consiste en dejar de convertir cada conflicto en una prisión para tu mente. Esa es la primera gran señal de que algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Porque hay una pregunta que puede revelar
en pocos segundos desde qué estado de conciencia estás viviendo. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué crece dentro de ti? ¿La necesidad de controlar o la capacidad de comprender? Porque la conciencia funciona como un jardín. Cada pensamiento que alimentas termina fortaleciendo una parte de ti. Y tarde o temprano, esa parte comienza a dirigir tu vida. Una conciencia en estado inferior alimenta historias. Una conciencia en estado superior observa los hechos. Parece una diferencia pequeña, pero basta con una situación cotidiana para entenderla. Imagina que envías un mensaje importante. Pasan horas y la otra persona no responde. En un estado inferior de conciencia, la mente empieza a escribir una historia sin pedir permiso. Seguro hice algo mal. Me está ignorando. Ya no le importo. Siempre termina ocurriéndome lo mismo. ¿Cierto? Y curiosamente, ninguna de esas ideas proviene de la realidad. Proviene de tu interpretación. Y sin embargo, el cuerpo comienza a reaccionar como si esa historia fuera un hecho, porque aparece ansiedad, inseguridad, necesidad de buscar explicaciones. Todo eso por una historia que aún no se ha comprobado. Pero ahora observa la misma escena, pero desde un estado superior de conciencia. También notas la ausencia de la respuesta. También aparece la incertidumbre, pero en lugar de llenar el vacío con suposiciones, eliges esperar. Reconoces que no necesitas inventar una realidad para sentir que tienes el control. Comprendes que la verdad no siempre llega con la velocidad que desea tu mente, y eso te permite conservar una paz que antes perdías con facilidad. El estado inferior de conciencia llena los silencios con miedo. El estado superior de conciencia deja espacio para que aparezca la verdad, porque no todo vacío necesita ser ocupado por una historia. A veces solo necesita paciencia. Y hay otra diferencia que transforma las relaciones. El estado inferior escucha para responder. El estado superior escucha para comprender. Parece un detalle, pero observa cualquier discusión. Cuando una conciencia permanece en un estado inferior, mientras la otra persona habla, la mente ya está preparando su defensa. Busca argumentos, recuerda errores del pasado, espera el momento para interrumpir. En realidad, nunca escuchó, solo esperó su turno para hablar. En cambio, una conciencia en expansión hace algo distinto. Escucha incluso aquello que no comparte, no porque siempre vaya a estar de acuerdo, sino porque comprende que entender no significa rendirse, significa mirar la realidad desde un lugar más amplio. Y cuando eso ocurre, las conversaciones dejan de ser batallas y empiezan a convertirse en puentes, porque una de las señales más claras de un estado superior de conciencia es esta. Ya no sientes la necesidad de ganar cada conversación. Prefieres conservar la paz antes que alimentar el ego, porque entendiste que tener la razón y vivir en paz no siempre son la misma cosa. Y existe una pequeña diferencia que marca un antes y un después. ¿Cómo reaccionas cuando alguien recibe aquello que tú deseas? Una conciencia en estado inferior compara, y la comparación casi siempre termina en escasez. ¿Por qué él sí y yo no? Yo me esfuerzo más. La vida no es justa. Y sin darse cuenta, esa comparación comienza a robar la capacidad de disfrutar su propio camino. Porque ya no mira hacia adelante, mira constantemente hacia los lados. En cambio, una conciencia en estado superior comprende algo que tarda años en aprenderse. El éxito de otra persona no disminuye tus posibilidades. La luz de alguien más no apaga la tuya. Al contrario, puede convertirse en una prueba de que aquello que deseas también es posible. Y la comparación desaparece. Y en su lugar nace la inspiración. La envidia siempre nace desde una ilusión. La ilusión de que la vida siempre reparte posibilidades ilimitadas. En cambio, la conciencia superior descubre que cada persona está recorriendo un camino distinto y deja de estar compitiendo con destinos que nunca fueron los suyos. Y quizás ahora empieces a notar algo curioso. Ninguna de estas diferencias depende del dinero, ni del trabajo, ni del país donde vives, ni siquiera de las circunstancias. Porque dos personas pueden compartir la misma casa, el mismo empleo, los mismos problemas y aún así habitar estados de conciencia completamente distintos. Una vive reaccionando a todo lo que ocurre y la otra comienza a elegir cómo quiere responder. Desde fuera parecen vidas parecidas, pero por dentro son universos completamente diferentes. Y esa diferencia silenciosa es la que termina construyendo destinos completamente distintos. Porque hay una señal que marca con mucha claridad la diferencia entre el estado inferior y un estado superior de conciencia. Y curiosamente casi nunca se habla de ella, porque tiene que ver con la forma en la que te relacionas contigo mismo. Porque muchas personas creen que el ego es el enemigo al que deben destruir. Intentan callarlo, reprimirlo, negarlo. Pero cuanto más luchan contra él, más fuerza parece adquirir. Y la razón es sencilla. No puedes transformar aquello que te niegas a mirar.
El ego no llegó para convertirse en un verdugo, llegó para mostrarte dónde todavía existe miedo. Y aquí es donde ambos estados de conciencia vuelven a separarse. Porque cuando una conciencia permanece en estado inferior, cada herida se convierte en una identidad. Soy una persona insegura, siempre me abandonan, nunca tengo suficiente, yo soy así. Observa esas frases, no describen una experiencia, describen una presión, porque cuando una emoción se convierte en identidad, la mente deja de buscar una salida y empieza a defender la celda desde donde vive. Ahora mira lo que sucede cuando la conciencia comienza a expandirse. Las heridas siguen apareciendo, los miedos todavía visitan la mente, pero ya no reciben el mismo nombre. En lugar de decir, soy una persona ansiosa, empiezas a decir, estoy sintiendo ansiedad. Puede parecer solo un cambio de palabras, pero en realidad es un cambio de conciencia. Porque una cosa es creer que eres la tormenta y otra muy diferente es darte cuenta que eres quien está observando cómo pasa la tormenta. Un estado inferior dice, esto soy, y el estado superior comprende, esto es lo que estoy experimentando. Cuando deja de confundir tu identidad con tus emociones, comienza una libertad que nadie puede darte desde afuera. Y hay otra diferencia profundamente reveladora. El estado inferior busca un culpable si no lo encuentra afuera. Lo convierte en una guerra contra sí mismo. Se castiga, se avergüenza, revive la escena una y otra vez, imaginando todo lo que debió haber hecho diferente. Cree que el sufrimiento es una forma de reparar el pasado, pero el pasado nunca cambia por la cantidad de culpa que acumulas. Una conciencia superior vive el mismo horror de otra manera. También siente frustración, también reconoce el dolor. La diferencia es que convierte la experiencia en un aprendizaje. No necesita humillarse para evolucionar. Comprende que crecer no consiste en nunca equivocarse. Consiste en no desperdiciar aquello que el error vino a enseñar. Un estado inferior utiliza el pasado para castigarse. El estado superior utiliza el pasado para comprenderse. La misma experiencia puede convertirse en una condena o en un maestro. Todo depende del estado de conciencia desde el que la mires. Y ahora observa una de las diferencias más silenciosas de todas. ¿Qué ocurre cuando la vida cambia tus planes? Porque una conciencia en estado inferior interpreta ese cambio como una amenaza. Se aferra, resiste, lucha contra una realidad que ya comenzó a moverse. Invierte más energía intentando recuperar lo que perdió que construyendo lo que podría venir. En cambio, una conciencia superior también siente incertidumbre. No disfruta perder, no celebra el dolor, pero deja de gastar toda su energía preguntándose por qué ocurrió y empieza a preguntarse, ¿qué posibilidades están haciendo que todavía no alcanzo a ver? Esa pregunta no elimina el sufrimiento, pero evita que el sufrimiento se convierta en una residencia permanente. Y aquí quiero hacerte una pregunta. No respondas rápido. Permite que encuentre un lugar dentro de ti. Si mañana la vida cambiara por completo aquello que hoy te da seguridad, ¿seguirías sabiendo quién eres? Porque esa pregunta revela algo mucho más revelador que tus creencias. Revela dónde está apoyada tu conciencia. Si tu paz depende de que nada cambie, tu paz siempre estará en peligro. Pero si tu paz comienza a apoyarse en la persona en la que te estás convirtiendo, entonces descubres una libertad que ninguna circunstancia puede quitarte. Y precisamente ahí comienza la revelación más importante de todo este viaje. Llegamos ahí a un punto donde muchas personas esperan encontrar una respuesta definitiva. Quieren saber si están en un estado superior de conciencia o si todavía permanecen en un estado inferior. Pero quizás esa pregunta necesita transformarse, porque la conciencia no es una etiqueta, es un movimiento constante. Nadie vive permanentemente en un estado superior y nadie permanece para siempre en un estado inferior. Todos transitamos ambos. La diferencia aparece en la velocidad con la que regresamos a nosotros mismos. Imagina dos personas atravesando una decepción. Las dos sienten tristeza, las dos lloran, las dos experimentan el mismo dolor. Sin embargo, una permanece atrapada durante meses, repitiendo la misma historia. Revive una y otra vez lo sucedido. Necesita que el pasado sea diferente para poder avanzar. Y sin darse cuenta, convierte una experiencia en una identidad. La otra también atraviesa el duelo. También necesita tiempo. Pero poco a poco deja de preguntarse, ¿por qué me pasó esto a mí? Y comienza a preguntarse, ¿en quién me está convirtiendo esta experiencia? Porque las lágrimas son las mismas. El aprendizaje no. Y ahí está la diferencia. No en el dolor, sino en la dirección que toma después del dolor. Porque el estado inferior utiliza el dolor para confirmar sus heridas. Y el estado superior utiliza el dolor para expandir su conciencia. La misma tormenta puede hundirte o enseñarte a navegar. Todo depende de quién toma el timón cuando las olas aparecen. Y quizás ahora entiendas por qué algunas personas cambian de trabajo, cambian de ciudad, de pareja, de hábitos. Y aún así siguen sintiéndose vacíos.
porque cambiaron el escenario, pero no cambiaron el estado de conciencia desde el que viven. Y también entiendes por qué hay personas que atraviesan pérdidas enormes y con el tiempo desarrollan una serenidad que antes no tenían. No porque el sufrimiento sea necesario, sino porque decidieron no desperdiciarlo. Eso es lo que hace una conciencia superior. No busca el dolor, pero cuando el dolor llega, extrae de él una sabiduría que una conciencia inferior no alcanza a ver. Quiero decirte algo que quizás sea la señal más importante de todas. Si durante este video te descubriste pensando, todavía reaccionas así, yo también caigo en eso. Aún me falta mucho. No tomes ese pensamiento como una derrota. Tómalo como una evidencia, porque hace unos años probablemente habría reaccionado de la misma manera, sin siquiera darte cuenta. Y hoy puedes observarlo. Y esa capacidad de observarte con honestidad ya es una señal de expansión. Porque una conciencia dormida justifica todo lo que hace. Una conciencia que está despertando empieza a verse con claridad. Y aunque a veces esa inclaridad a veces se incomoda, también libera. Y de pronto comprendes que ya no necesitas demostrar que eres una persona espiritual. No necesitas parecer más consciente que nadie. No necesitas convencer al mundo de que al despertar, la única persona con la que estás construyendo una relación eres tú. Y esa relación se fortalece cada vez que eliges responder desde la presencia, en lugar desde el impulso. Cada vez que eliges comprender antes de juzgar. Cada vez que decides soltar una batalla que antes habría consumido toda tu energía. En esos momentos silenciosos que nadie aplaude, es donde una conciencia superior comienza a convertirse poco a poco en tu forma natural de vivir. Y quizás la mayor enseñanza de todo este camino sea que no viniste a convertirte en algo imperfecto. Viniste a recordar quién eres cuando el miedo deja de dirigir tu vida. Y cuando eso ocurre, no solo cambia la manera en que miras el mundo también comienza a responder de una manera diferente a la conciencia con la que decides habitarlo. Y quizás la razón por la que este tema resonó tanto contigo es porque una parte de ti ya comenzó a reconocer la diferencia entre vivir reaccionando y vivir desde la conciencia. Eso no significa que nunca volverás a sentir miedo. Eso no significa que todos tus problemas van a desaparecer mañana. Significa algo mucho más profundo. Ahora sabes identificar quién está tomando las decisiones dentro de ti. Y desde ese momento ya no puedes volver a vivir completamente dormido. Sin embargo, hay algo que suele desconcertar a casi todas las personas cuando comienzan este proceso. Empiezan a cambiar por dentro, pero su vida durante un tiempo parece seguir exactamente igual. Las mismas circunstancias, los mismos desafíos, las mismas personas. Y entonces aparece una duda que puede hacerlas retroceder. Si realmente estoy cambiando, ¿por qué mi realidad todavía no lo refleja? La respuesta a esa pregunta puede evitar que abandones tu proceso, justo cuando la transformación más importante está comenzando. Y por eso te dejé este video, para que ahondemos en esto. Nos vemos ahí.